Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a que veas el siguiente video que trata del proceso de encapsulamiento. Forma parte del capítulo 2 del curso de redes CCNA. Espero que lo veas, lo analices bien previo a una lectura sobre en la currícula que estamos trabajando. Te invito a que veas mi video y lo analices bien. Muchas gracias. Muy bien, acá estamos nuevamente retomando un tema muy importante, que es el análisis de capas. Vamos a analizar el proceso de encapsulamiento en la red. Luego vamos con la física, que es la parte hardware. Dependiendo del origen o destino de la transmisión, es el orden de las capas. Ahora bien, ¿en qué momento analizamos según el orden de capas existentes? ¿Sí? Dependiendo del origen o destino de la transmisión. Por ejemplo, PC1 envía datos a PC2. Entonces, PC1 empieza a analizarse desde la capa 7, que es la aplicación, hacia la capa física. ¿Por qué? Porque al final saldrá por medio de nuestra red. Luego, PC2 recibe datos de PC1. PC2 entonces se empezará a analizar desde la capa 1 porque el proceso empieza en la tarjeta de red, o sea la capa física, y terminará en la capa de aplicación al visualizar los datos. Bajo este análisis es importante bajo este análisis es donde se puede empezar a verificar el problema, causa y solución. A través de esta orden o este número de capas se puede analizar el proceso de encapsulamiento. Es por ello que, por una parte, te digo, se generaron estas capas para poder encontrar una forma lógica, como te decía, que es modelo, una forma lógica de analizar el comportamiento de nuestra red. El proceso de encapsulamiento siempre es a través de capas para analizar. Por ejemplo, vamos a enviar unos paquetes de PC1 a PC2. Hablábamos que PC1 va a empezar a analizarse desde la capa aplicación, porque ahí es donde va a empezar a trabajar. Ahí es donde, como decía anteriormente, ahí como estamos interactuando directamente, es la capa más cercana a nosotros, empieza por la capa 7. ¿Qué sucede acá en lo que es la capa 7? Acá se envía el paquete y ese es el principio de análisis en una red. Se envía el paquete y aquí el paquete, al enviarlo, tenemos que pensar de que el nombre paquete va a cambiarse a otro nombre, que es PDU. Fíjense bien, PDU. ¿Y qué es PDU? Esto lo podemos analizar como la unidad de datos de protocolo. PDU quiere decir Protocol Data Units. En español, unidad de datos de protocolo. Entonces, en la siguiente presentación acá, vamos a ir analizando la capa 7, que es aplicación. Al enviar un paquete y entrar directamente a nuestro proceso de encapsulamiento, esos paquetes van a formar parte o se van a llamar ahora PDU, ¿sí? En base a ese término nosotros vamos a seguir adelante con el análisis de las demás capas. Entonces, repitiendo, PDU, unidad de datos de protocolo. Luego, al trasladarse de aplicación a presentación, vamos a ver lo siguiente. En la capa 6, aquí va a verificar los archivos, los va a comprimir, va a verificar la sintaxis, como te mencionaba anteriormente. Solo está verificando, por lo que sigue siendo el mismo streaming, o sea, la misma distribución a través de la red. Por lo tanto, acá PDU va a ser igual a datos. De presentación a sesión. Sesión crea, administra y modifica los streams de datos. Por lo tanto, aquí seguimos acá. PDU es igual a datos. Hasta aquí
no hemos llegado a lo que es los binarios. Vamos a ir llegando en la carpeta que vamos a ir mencionando acá. Pero en este caso la capa siguiente es capa 4, transporte. Aquí va a cambiar el PDU, pero te voy a explicar por qué. Acá, transporte, tenemos que pensar que ve el control de flujo, ve corrección de errores y ve también algo importante, la segmentación. O sea, no podemos transmitir el stream completo de una máquina a otra porque hay muchas limitantes. Podemos mencionar acá el ancho de banda, una serie de límites, ¿verdad? Entonces lo que sucede acá, que en esta capa lo que hace es como dividir todo el PDU, y nos lo va a dividir en qué, nos lo va a dividir en segmentos para que por medio de esa forma se traslade los datos, ¿sí? Por lo tanto, entonces en esta etapa el stream, como te repito, lo parte en pedazos. Entonces PDU va a ser igual a segmentos, como estás viendo acá. Y entrando acá a la capa número 3, que es ¿cuál? Red. En esta etapa se ve de quién y para quién van los segmentos. O sea, por ejemplo, IP origen a IP destino, para decirle de dónde viene e indicarle a dónde va. En esta capa te quiero decir que es donde surgen los problemas. Surgen ciertos problemas con las direcciones IPs, o aquí es donde prevalecen ciertos problemillas, en donde no llega bien el correo, los paquetes, la información que estamos trabajando acá de ejemplo. Entonces, por ejemplo, que se puedan duplicar los IPs, por decírtelo así, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos de ir analizando en qué capa es donde surgen los problemas. Entonces, por lo tanto, acá PDU, y te repito, PDU es unidad de datos de protocolo, va a ser igual a paquetes, es correcto. Sigamos con la siguiente capa, que es la de enlace de datos. Aquí nos va a cambiar, el PDU va a cambiar, como ves ahí, a trama, y aquí es donde se determina entonces el MAC origen y MAC destino. MAC me refiero a la tarjeta de red, por decírtelo de esa forma. Aquí determina el MAC origen, MAC destino, ¿sí? También la secuencia de verificación de trama lo verifica también, ¿sí? Acá, ¿cómo te podría explicar? Son caracteres adicionales que se agregan a la trama, ¿sí? Trama, que es lo que le llamamos FCS, Frame Check Symbol. Ahora bien, acá se verifica el trama, ¿sí? Con el objetivo de controlar los errores, conjuntamente con otros protocolos de esta capa, que esta capa pues la vamos a ir analizando. Acá nos estamos centrando al proceso de encapsulamiento nada más, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, te decía, ¿verdad? En la verificación de trama, si los números concuerdan, entonces es que el frame o el trama está bien, ¿verdad? Entonces, como está bien, por lo tanto va a pasar a la siguiente capa, ¿sí? Acá entonces definamos PDU va a ser igual a trama. Acá, concluyendo este análisis del proceso de encapsulamiento, la capa 1, física. Por último, acá, en esta área, las unidades se van a convertir en bits. Y es la forma en donde ya, si te das cuenta, empezó de paquetes y se convirtió a PDU, y PDU se convirtió a varios otros significados, y luego en la capa de red se convierte en paquetes otra vez, regresa a trama y regresa a lo que es bits, ¿verdad? Y de esta forma, al revés, la otra PC, o sea la PC2, va a recibirlo desde la física, pasa enlace de datos, pasa a red, transporte, sesión, presentación, y por último la aplicación. Si todo está correcto al 100%, el paquete se va a abrir sin ningún tipo de problema. Y si no, es porque en alguna parte de nuestras capas hay un problema, pero nosotros ya tenemos una forma de poder analizar entonces qué es el
problema, podemos ya identificarlo, ¿verdad? Entonces aquí quiero concluir con el proceso de encapsulamiento. Quiero que escudriñes el tema, que lea la currícula en lo que se refiere al capítulo 2, para que si tienes alguna duda, aún así, escríbeme y con mucho gusto te vamos a responder. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vamos a concluir acá con este video. Yo pienso que este video tiene muy buena información en la cual tú puedes ir escudriñando e investigando. No dejes de leer la currícula. Cualquier consulta que tengas, escríbeme a ntlux@hotmail.com y con mucho gusto yo estaré respondiendo a tus dudas. Vamos a seguir avanzando capítulo por capítulo, pero cualquier consulta que tengas, siempre escríbeme. Te repito mi correo electrónico ntlux@hotmail.com. Muchas gracias.